Buenas noches, profe Santiago. Yo soy Camila Lovea, de primer semestre de odontología, y ahora vamos a ver cómo, dependiendo de la perspectiva de cada persona, puede variar la vivencia de un mismo momento. Le voy a hacer algunas preguntas respecto a mi nacimiento, como ¿cómo era el clima? ¿A qué hora del día nací? ¿Cómo fue el ambiente del lugar? ¿El lugar? ¿Qué personas estaban presentes? ¿Y qué sintió o pensó mientras yo nacía? Recuerdo claramente el 29 de abril del 2006, cuando yo di a luz a Cami. Yo ingresé al hospital a eso de las 10 de la mañana ya con dolores de parto. De hecho, había tenido una anticipación, un conato ya una semana antes. Entonces recuerdo que fui con un poco de incertidumbre de saber si efectivamente ese día mi hija iba a nacer. En ese entonces me acompañó mi novio, que hoy por hoy es mi esposo, José Luis, me acompañó mi hermana Patti, me acompañó también mi hermana Katy. Y recuerdo del lugar que de hecho habían muchas personas que también muchas mujeres que también se encontraban en el mismo proceso de dar a luz. Entonces era un ambiente un poco, digamos que intimidante y complicado, porque en realidad yo tenía un poco de incertidumbre con respecto al proceso que iba a pasar. No tenía una idea muy clara de qué es lo que iba a suceder. Entonces veía muchas otras mujeres que en ese momento se encontraban con dolor y próximas a dar a luz. Entonces eso me generó mucha incertidumbre. Más sin embargo, ya cuando todo ese proceso, yo escuché el llanto de mi hija. Entonces fue una sensación especial porque yo sabía que ya la iba a conocer. Entonces eso me generó mucha alegría y de hecho en realidad cuando mi hija nació también nací yo como mamá. Cami nació a las 3:33 de la tarde. Yo recuerdo que cuando ingresé era un día soleado, era un día que hacía calor, era un día bonito. Y también recuerdo que yo esperé que luego del parto me trajeran a Cami y ahí fue cuando por primera vez vi a mi hija. Ya, gracias. Te voy a hacer algunas preguntas respecto a mi nacimiento, como ¿cómo era el clima? ¿La hora del día? No importa si no te acuerdas todo. ¿Cómo fue el ambiente del lugar? ¿El lugar? ¿Qué personas estaban presentes? ¿Y qué emociones o qué cosa pensaste? Ya. Bueno, el día de tu nacimiento era un día sábado, fue el 29 de abril del 2016. Recuerdo que era muy temprano en la mañana y estábamos un poco ansiosos porque justo la semana anterior, en la madrugada, tu mamá tuvo un poco de dolor y creo que contracciones, pero en esa ocasión no naciste todavía, sino que fue una semana después. En esa semana después creímos que iba a ser como la semana anterior, de que no pasaba nada, porque tu mamá estaba muy tranquila. Entonces estuvimos con tus tías, salimos del departamento, tomamos un taxi y fuimos a la maternidad, esto muy temprano. Y tu mamá, recuerdo que entró muy tranquila, la verdad. Y la verdad que después de eso ya no le volvimos a ver como tal. Nosotros pensábamos que en un principio no sabíamos qué pasó, teníamos incertidumbre, pero después ya nos avisaron. Yo estaba con tus tías que ya estaba en labor de parto y tuvimos que esperar. Recuerdo que obviamente estábamos un poco preocupados, pero también estábamos muy alegres porque dijimos que por fin iban a hacer la Cami, porque ya sabíamos que te iba a llamar Camila desde antes de que nazcas. Entonces, una vez que ya nos avisaron que habías nacido, nos dijeron cuánto habías pesado y todo lo demás, y ya sentimos por un lado alivio de que ya estabas aquí con nosotros y que todo había salido bien. Y por otro lado también comenzaron muchas preguntas que vinieron a nuestra mente en ese momento, que después conversamos con tu mamá. Ciertamente el ser papás por primera vez es un reto, sientes mucha alegría, pero también se te vienen muchas cosas a la cabeza, dudas de que cómo ir a hacer las cosas, cómo hacer bien las cosas sobre todo. Entonces, eso es lo que recuerdo del día de tu nacimiento. Bueno, ahora vamos con el análisis de las diferencias de los dos videos. En el video de mi mamá pude notar que ella se acuerda muy bien de la hora en la que ingresó y en la hora que yo nací. Mientras que mi papá se acuerda que fue un día sábado. O sea, esto es ya que mi mamá fue la protagonista de esto, ella fue la que vivió esto de primera mano, mientras que mi papá, si bien acompañó, no pudo estar ahí todo el tiempo. Otra cosa que se diferencia mucho es que mi mamá cuenta que estaba muy nerviosa, pero al mismo tiempo estaba muy alegre porque era como que ya van a ser. Mientras que mi papá se acuerda que mi mamá estaba muy tranquila. Es como que en eso varía, aunque los dos estaban juntos, no recuerdan lo mismo. Para los dos fue muy diferente ese momento.
Y otra cosa en la que mis papás se destacan y que son muy diferentes es de que mi mamá es muy emocional, es muy sentimental, mientras que mi papá es más lógico. Para mi mamá era muy importante escuchar ese llanto, como que ya nació, está bien y respira. Fue algo muy importante para ella porque ya fue como que mi nacimiento y su nacimiento como madre primeriza. Mientras que para mi papá fue algo igual muy intimidante como papá primerizo, pero también fue como que en ese lado es más lógico mi papá porque fue como que dijo, ya, qué emoción, ya nació, pero cuánto pesa y cuánto mide para que verificar que yo estuviera sana.